mi escritorio. Si no es así, me lo escribís por el chat y lo vuelvo a compartir. Bueno, pues en primer lugar, estoy muy contenta de poder arrancar estas sesiones dentro del programa que os presentamos la semana pasada, de la Academia Preverisk. Y creo que, bueno, creo que tiene que ser también un estímulo para que podáis proponernos temas. Algunos de vosotros ya lo habéis hecho. Vais a ver que ya tenemos nuevas formaciones agendadas que luego os compartiré. Porque el tema que voy a tratar yo hoy, que ya sabéis que va a ser sobre las vacunas para el COVID, no es mi área de expertise. Ha sido un tema que sí que es verdad que me genera mucha curiosidad, que he estudiado ahora, que me lo he preparado, me he leído varios artículos, he intentado plasmarlo de la mejor manera posible. Pero el objetivo no es que sea una gran experta en la materia, sino que me prepare un tema y lo pueda compartir con vosotros y vosotros también pues me podáis aportar luego en una ronda de consulta, debate, preguntas, podáis aportar todos también en base a vuestros conocimientos, ¿vale? Por lo tanto, eso es con lo que quiero empezar. Antes de nada, voy a abrir un paréntesis. I'm going to go through the presentation in Spanish, but I did all the slides, all the content in English, so that you can follow up what I am saying in Spanish. Cerramos el paréntesis, porque he visto que están Nilam, está Digmuti, hay gente que son inglés parlantes. Perfecto. Pues disclaimers, ¿no? Un poco antes de empezar, que todo el mundo sea consciente de las normas de juego. No soy de ningún área científica, soy economista, por lo tanto, todo lo que os voy a presentar hoy, como decía, es un tema que he escogido porque me genera mucha curiosidad, me he preparado y he querido compartir con vosotros para que a partir de aquí, pues, os pueda estimular y os pueda incentivar que vosotros también pues hagáis lo mismo con otras áreas que ya comentamos la semana pasada que iban a ser de interés. Como sabéis, vengo del entorno farma, aunque también debo reconocer que dentro de la farma estuve mucho más involucrada en fármacos, en tratamientos, que no en vacunas, aunque hice también algo de vacunas, estuve involucrada con una vacuna para la gripe, pero de vacunas he hecho poco. Y lo que ya os comentaba, no soy científica y me enfrento a una sala donde hay mucho científico. Muchos de vosotros tenéis un background de ciencias, biólogos, químicos, veterinarios. Por lo tanto, seguro que sabréis mucho más que yo de lo que os voy a exponer. Pero bueno, creo que es un tema ahora de mucha actualidad, que ha habido muchísima información, cada día hay más evidencia. Y juntarla un poco lo que tenemos hasta hoy y compartirlo, pues creo que es un muy buen ejercicio. Ayer mismo en la 1 en Televisión Española estaban hablando dos epidemiólogos sobre la evolución de las vacunas, las expectativas, etcétera, porque bueno, a fecha de hoy es un poco la gran esperanza para que podamos pues dar fin a esta tremenda pandemia. Por lo tanto, para poder contaros un poco qué es lo que he preparado de cara a esta sesión, vamos a seguir este guión de contenido. Primero os voy a explicar qué es una vacuna, qué se entiende por una vacuna y qué tipos de vacunas existen, porque esto va a ser muy importante para entender la carrera que hay ahora de todas las farmacéuticas en el desarrollo. Después os explicaré cuál es el proceso para desarrollar una vacuna, en qué fases se tiene que trabajar, cuáles son los periodos, los plazos. Os mencionaré cuáles son las vacunas que están ahora mismo desarrollándose y de las que se ha oído hablar más, la rusa, la china, ¿no? que al final los acabamos abreviando así, y un poco cuáles son mis ideas, mis conclusiones y un poco los pensamientos que creo que van a ser muy importantes de cara a nuestro trabajo en los próximos meses y años. Por lo tanto, si queréis empezamos con qué es una vacuna, o mejor, cómo funciona una vacuna. ¿Qué es una vacuna? Lo sabemos. Pero el cómo funciona una vacuna. Bueno, el objetivo de una vacuna es mimetizar una infección
del propio virus. ¿Para qué? Para poder estimular el sistema inmunológico, pero la tienen que mimetizar de tal manera que no genere la enfermedad. Por lo tanto, ahora veremos que una de las vías es a través del propio virus, pero nunca inyectando con la vacuna el virus en su máximo esplendor, digamos. Siempre se tendría que o atenuar o incluso inactivar. Pero esto veremos que es solo un tipo de vacuna. Va a haber otras maneras de poder estimular a nuestro sistema inmunológico para que éste, a través de las células dendríticas, genere una respuesta inmune. Esta respuesta inmune, todos, ahora en prensa y en medios, la resumimos o la reducimos a que una respuesta inmune es que se generen anticuerpos contra ese virus, de tal manera que si el cuerpo o en algún momento vuelve a estar en contacto con ese virus, los anticuerpos actúen contra él y lo bloqueen. Pero no es la única manera de tener una respuesta inmunológica. Esto es una vía, la generación de anticuerpos, que vendría consecuencia de la generación de los linfocitos B. Pero también la respuesta inmune puede generar lo que se llaman los linfocitos T, que van a ser destructores de las células que están infectadas por el virus. No van a generar anticuerpos como los B, pero van a ser destructores de las células infectadas por el virus del COVID. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque una de las cosas que va a ser muy importante es que cuando vacunemos a la gente, cuando analicemos si la gente está inmunizada, sepamos ver cuál es la variable que será la inmunización. Ahora mismo solo hablamos de anticuerpos, pero quizás no estamos midiendo de la mejor manera si somos inmunes o no. Quizás deberíamos estar mirando otros indicadores, como por ejemplo la generación de los linfocitos T, porque no solo los anticuerpos van a indicarnos inmunidad frente al virus, ¿vale? Y esto lo lanzo como reflexiones que creo que debemos conocer y estar informados. Tipos de vacunas. Como os comentaba, la que igual, o al menos yo cuando empecé a prepararme este tema, tenía más en mente, eran las que eran del propio virus, ¿no? Que cogíamos ese virus, lo atenuábamos, lo hacíamos menos severo, o lo inactivábamos y lo introducíamos en el cuerpo para que el cuerpo generara esa respuesta inmune mediante los linfocitos T o mediante la generación de anticuerpos. Pero me he dado cuenta que hay muchísimos tipos de virus y para el COVID hay muchísimas vacunas con tipos de vacunas diferentes, todas para poder generar esa inmunidad al COVID. Hay 4 grandes grupos de tipología de vacunas. La primera sería la que sería a partir del propio virus, la que ya os he comentado. ¿Qué va a hacer? Pues a raíz de esa atenuación o inactivación te inyectarán el virus, mimetizarán ese virus, el sistema inmune generará una reacción y te podrás inmunizar. Ejemplos, pues por ejemplo la vacuna de la polio fue así, fue a través de una atenuación del virus. Ahora mismo, la más conocida que os puede sonar es Sinopharm, que es la de Wuhan, para el COVID específica, que está ya en fase 3, en una fase de desarrollo que ahora os explicaré que es la fase 3 avanzada. Otro bloque de tipología de vacunas. Las vacunas que se producen a partir de otro virus. ¿Y esto cómo lo hacen? Pues lo hacen inyectando el código genético del COVID, del coronavirus, dentro de otro virus. Ahora están utilizando el adenovirus. De tal manera que ese virus, que en principio no te va a generar una enfermedad, va a poder ser el canal, el vehículo que introducirá el código genético del COVID en el cuerpo y podrá generar de nuevo esa respuesta inmune. Una vacuna que se hizo a través de otro virus, la del ébola,
Y dentro de las vacunas del COVID tenemos tanto la famosa de Oxford, que se está desarrollando por el laboratorio de AstraZeneca, o la de Janssen. Estas dos vacunas se están haciendo a través de otro virus, que en este caso es el adenovirus. Y aquí vuelvo a abrir un paréntesis. Ayer mismo supimos que se habían suspendido los ensayos de Janssen por un paciente que desarrolló una enfermedad no relacionada. Y hace 2 semanas supimos que fue el caso de AstraZeneca. ¿Qué ocurre en estos casos? Pues ahora veremos en las fases de desarrollo en un fase 3 qué supone. Pero básicamente un fase 3 estamos introduciendo ya dentro del ensayo clínico mucha población en la que ya no estamos controlando que sean población sana o que tengan otras patologías. Y cualquier evento que tú no puedas relacionar con una patología previa, cualquier evento puede ser razón para suspender un ensayo clínico hasta que se analice en detalle y se pueda luego retomar si se ve que no hay una relación de causalidad con la vacuna. Pero cuando veamos que se suspende un ensayo clínico, no tenemos que pensar que es por una relación causal con la vacuna, no. Es que todavía no se conoce la relación de causalidad de ese evento con ese paciente. Puede ser por otros factores que se desconocen o puede ser por la vacuna. En ese caso, se cancela el desarrollo de la molécula o de la vacuna. Pero cuando hay una suspensión, como es lo que ocurrió con AstraZeneca y ahora ha ocurrido con Janssen, es porque ha surgido un evento inexplicable que no se asocia a nada en un primer análisis a primera vista, y hasta que no se haga ese ejercicio, ¿no?, de lupa, no se podrá estimar esa relación de causalidad y continuar con el ensayo clínico, ¿vale? Pero que se suspendió el de AstraZeneca, se ha retomado. El de Janssen de ayer se está analizando. No quiere decir que todo el desarrollo de la vacuna se cancele, sino que se hacen suspensiones para también, y eso es un mensaje muy importante, transmitir que se está haciendo un correcto seguimiento y monitorización de la seguridad de la vacuna, algo que ahora también está muy en duda por esos plazos tan cortitos en los que se están desarrollando las vacunas. Bueno, cerramos este paréntesis en cuanto a las vacunas en desarrollo COVID a partir de otro virus, en este caso, como os decía, el adenovirus, que han desarrollado AstraZeneca y Janssen, o que están desarrollando. También estas dos vacunas están en fase 3. Tercer bloque de tipología de vacuna, a partir de material genético. Esto es lo más innovador que ha traído el COVID. No existe ninguna vacuna en el mercado donde el desarrollo de la vacuna parta de la modificación del RNA o del DNA, de poder enseñar a través o de ADN o de ARN, introducirlo, esa nueva codificación en nuestro sistema y que enseñe al sistema a generar una respuesta inmune. No tenemos experiencia previa en ninguna vacuna que sea así. Y esto, ahora mismo, quien lo está intentando es Moderna, que también creo que habréis oído hablar. También Moderna ya tiene su desarrollo clínico en fase 3. Luego explicaremos qué es esto de la fase 3, 2, 1, que tanto se habla. Y el cuarto bloque serían las vacunas que se desarrollan a partir de proteínas que pueden ser o bien subunidades o partículas similares al virus. Ejemplos de vacunas que se desarrollan a partir de proteínas, que puedan ser subunidades del propio virus o a partir o similares, tenemos la vacuna de la hepatitis B, tenemos la vacuna del virus del papiloma humano como ejemplos, y ahora en la carrera de desarrollar una vacuna para el COVID tenemos el laboratorio Novavax y tenemos a Sanofi. En el caso de Novavax ya están también en fase 3, en el caso de Sanofi están en fase 1. Y hablando tanto de fases, bueno, antes de continuar, veréis que aquí os menciono las vacunas principales que están en fases probablemente más avanzadas y os las pongo en la categoría para que sepáis, bueno, cuando os da AstraZeneca, qué tipo de vacunas se está desarrollando, cuando hablamos de la de Moderna, cuando hablamos de la de Wuhan, de la Sinopharm. Pero
hay más de 200 vacunas en desarrollo. También estas, que son las que más hemos oído, es porque también son las que están en los estados más avanzados, ¿vale? La Novavax, por ejemplo, es la rusa, cuando ya han pasado fase 2, fase 3. Por eso os he mencionado estas, pero ahora veréis que tenemos muchísimas vacunas en vía de desarrollo. Entonces, ahora que me he pasado la diapositiva más difícil, porque esto os puedo garantizar que explicarlo siendo economista tenía su enjundia, lo que os estaba contando. Hay más de 200 vacunas ahora mismo en vías de desarrollo para el COVID. Y como veis, aquí están categorizadas por lo que os comentaba, si parten del propio virus, si parten del ADN o del ARN, si parten de otros virus, replicativos o no replicativos, si parten de proteínas o por subunidades o por partículas similares al virus. Pues mirad, tenemos más de 200, en concreto 213 vacunas en desarrollo relacionadas para poder inmunizar a esta patología con el COVID. ¿Dónde está el grosso? En las vacunas que parten de las proteínas. Lo que pasa es que estas acumulan 71 vacunas diferentes. Lo que pasa es que todas estas están todavía en una fase preclínica y ahora os explicaré qué es esto de la fase preclínica. ¿Dónde tenemos las más avanzadas? Tenemos 4 ya vacunas en fase 3 que son de la tipología de otros virus, que sería el adenovirus, las que os he comentado de AstraZeneca y de Janssen. ¿Y dónde tenemos las más prometedoras? Pues esto no lo sabemos, ojalá lo supiéramos. ¿Por qué no lo sabemos? Pues por lo que os voy a contar, por el punto en el que estamos ahora mismo de desarrollo de las vacunas, ¿vale? Hay 3 grandes bloques en el desarrollo de un medicamento o de una vacuna. Esto sí que es lo mismo para un fármaco o para una vacuna. Hay una primera parte que es la investigación, el trabajo exploratorio. En el caso de las vacunas, lo primero que hacen para poder ver cuál es la mejor vacuna a desarrollar es la secuencia genética del virus. Esto ocurrió de manera prácticamente inmediata. En diciembre salta la crisis en Wuhan y en enero ya se había codificado el virus. A partir de la secuencia genética del virus, van a estudiar y a identificar la estructura de las proteínas de este virus, porque como hemos visto, a partir de la proteína también se pueden desarrollar vacunas. Modificaciones genéticas es otra vía de desarrollar vacunas. ¿Y cuál es el objetivo? Ver cuál va a ser el mejor mecanismo para poder mimetizar el impacto del virus en el cuerpo y que se genere esa respuesta inmune. También en esta fase de investigación se van a intentar determinar ya los posibles antígenos, ¿vale? Que van a ser los que van a generar los anticuerpos, los que van a activar nuestro sistema inmune. Una vez se ha hecho este desarrollo donde sencillamente no es la palabra, donde básicamente han ido a investigar cuál va a ser la mejor vía, ya se lleva al desarrollo. Dentro de este desarrollo tendremos la fase preclínica y la fase clínica. La diferencia es en qué momento involucramos a los humanos. Preclínica se va a hacer en laboratorio y animales, y en la fase clínica es cuando ya involucramos a humanos para desarrollar la vacuna o la molécula. En la fase preclínica, el objetivo en esta primera fase, donde se está testando en el laboratorio y en los animales, va a ser si es seguro producir esa vacuna y si se empiezan a prever respuestas inmunes a esa vacuna. Toda esta parte preclínica, habitualmente, y la parte de investigación, se puede estar ya apropiando de la media de desarrollo de una vacuna, puede estar en torno a los 10, 15 años, pues esta parte se puede estar apropiando ya del 70% del tiempo, todo lo que es la investigación y la fase preclínica. Cuando ya tenemos estas dos fases finalizadas, arranca la fase, el desarrollo clínico, que es cuando ya estamos involucrando a los humanos.
En desarrollo clínico, aquí os hablo de 3 fases, pero hay una cuarta fase muy importante que no he introducido aquí y que también os la voy a comentar. Desarrollo clínico. Fase 1. La fase 1, en el desarrollo de cualquier fármaco o vacuna, esto es lo mismo, va a ser en muestras muy pequeñitas de gente, de 20 a 100 personas, y siempre en gente sana. ¿Por qué? Porque el objetivo de la fase 1 no es valorar la eficacia de un fármaco o de una vacuna, es valorar la seguridad. Y para ver si un fármaco es seguro, es mejor testarlo en alguien que no tiene problemas previos que no en alguien que ya tiene alguna patología. Por lo tanto, las fase 1 siempre son en gente sana. Y aquí es cuando en España no estamos tan habituados, pero en América hay muchísimos estudiantes que ahí tienen que pagar la universidad, que te pagan y no pagan mal por participar en ensayos clínicos, y suelen ser estudiantes porque es gente joven, sana, que se ofrece a que se teste en una fase 1 un nuevo fármaco o una vacuna, porque se está buscando un perfil de población sana. ¿Por qué? El objetivo es la seguridad, testar que ese fármaco o esa vacuna va a ser seguro. Y también empezar a testar las dosis y la relación entre dosis y seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solo testar una única dosis de vacuna, quizás para generar una respuesta inmune ha de haber varias dosis, que las va a haber. Y estas varias dosis, quizás en una primera dosis no hay una respuesta de un efecto adverso, pero cuando llevas 2 o 3 dosis, la cantidad puede generar un problemas de seguridad. Por lo tanto, ya vamos a estudiar no solo la seguridad, sino también la dosificación y esa relación con la seguridad. También como objetivos secundarios, evidentemente, ya vamos a medir la respuesta inmunológica, porque ya estamos testando, entonces ya podremos valorar la eficacia. Pero tened claro que no es el objetivo de una primera fase, es la seguridad. Y los fase 1 habitualmente no siempre se diseñan en lo que se llama Open Label Randomized, abiertos y aleatorizados. ¿Qué quiere decir abierto? Bueno, pues en los ensayos clínicos tenemos los estudios que son ciegos o los abiertos. ¿Cuáles son los abiertos? Los que no se va a comparar entre un paciente que tiene el fármaco o la vacuna versus uno que no. Sencillamente se les va a exponer y se va a observar si tienen una respuesta. ¿Cuál es la respuesta de seguridad? Los ensayos ciegos, que estos son los que vais a ver ahora, los controlled trials, es cuando sí que ya vamos a establecer 2 brazos comparadores, que esos serán los de la fase 2 y la fase 3. Un brazo en el que vamos a aplicar el tratamiento o la vacuna con un grupo de gente, y el otro grupo comparador vamos a darles placebo o otra vacuna que no es la que queremos analizar, para luego poder comparar. ¿Por qué son ciegos? Pues porque tú no sabes al paciente si le estás dando la vacuna o el placebo. Y eso en la fase 2 y en la fase 3 siempre va a ser así. Primero van a ser aleatorios y van a ser ciegos y controlados. En cambio, en la fase 1, donde solo quieres ver la respuesta en seguridad, suelen ser abiertos, no suelen estar controlados con grupos de control, con un control donde lo pruebas y con otro donde no. Y sabes a quién le estás dando la vacuna para medir la seguridad. En el fase 2 y en el fase 3, no. Entonces, pasamos al fase 2. Además de lo que os acabo de explicar, que ya van a ser ensayos controlados, aleatorizados, es decir, te puede tocar vacuna o te puede tocar placebo, pero tú no lo vas a saber, y ciegos, por eso se llaman ciegos. La diferencia entre el fase 2 y el fase 3 es que el fase 2 va a haber entre 100 y 1000 voluntarios, y en la fase 3 ya van a haber más de 1000 voluntarios, ya van a ser ensayos de mucha población. Cada fase va a tener una duración, es decir, dentro del desarrollo, un fase 1 puede estar durando pues entre meses y un año. El fase 2 probablemente también, entre unos 6, 9 meses más, y el fase 3 son los que ya van a ser duraciones bastante largas, ya van a ser ensayos donde se va a hacer un seguimiento
del paciente de más de un año habitualmente o mínimo un año. Y ya van a ser muestras muy amplias. Además, en el fase 2 y en el fase 3 ya vamos a introducir pacientes que no necesariamente sea gente sana. Puede ser gente con otras patologías. Van a ser diferentes grupos de edades. Vamos a poder introducir ya niños, vamos a poder introducir ancianos, en función de cuáles las características sociodemográficas que tú quieras incluir en el ensayo. Pero ya vas a querer analizar otras variables sociodemográficas, cuál es la respuesta. Y eso ocurrirá tanto en el fase 2 como en el fase 3. ¿Cuál es la principal diferencia entre el fase 2 y el fase 3? Primero, que el fase 2 hay menos gente, es en un espacio más reducido y que el objetivo ya va a ser dar con la dosis óptima. Además de continuar analizando siempre la seguridad. La seguridad va a ser el objetivo primario en cualquier fase. Pero en el fase 2 ya vamos a ir a buscar la dosis óptima del fármaco o de la vacuna. Y en el fase 3 es cuando ya lo que medimos como indicador primario, como el primary endpoint, es la eficacia. Si ese fármaco está salvando vidas, está mejorando patologías, o si esa vacuna está generando inmunidad. Ese va a ser siempre el objetivo primario de un fase 3. También, evidentemente, va a haber objetivos secundarios como la seguridad siempre. Pero la eficacia se va a medir sobre todo en un fase 3 y van a ser duraciones más largas. ¿Cómo vamos a medir la eficacia de una vacuna? Claro, en un fármaco es muy fácil. Por ejemplo, la insulina, podremos medir cuántas hipoglucemias estamos generando o estamos evitando gracias a una insulina. Por ejemplo, con un fármaco para la colesterolemia, podemos medir cuántos infartos se están evitando. Con las vacunas es bastante más complejo, porque lo que vas a ver es o bien si generas inmunidad y asumir que la inmunidad al final va a evitar ese contagio, si generas anticuerpos, si generas células T de larga duración, o deberías medirlo por incidencia de casos COVID. Para medir esto añadimos más complejidad, tendremos que hacer muestras más largas, ¿no? De cuánto tiempo. Por lo tanto, esta va a ser una ya de las primeras batallas o primeros puntos críticos que va a ser realmente retador para poder ver cómo de eficaz es una vacuna. Porque realmente reduce la incidencia de casos COVID o porque sencillamente genera anticuerpos. Y con esto ya sabemos que una vacuna va a ser eficaz en la inmunización de la población. Bueno, para mí esto ya era un punto que añadía complejidad al mundo de las vacunas. Timings para el desarrollo de una vacuna. Aquí os pongo algunos de los más conocidos, ¿vale? Por ejemplo, el de la polio. La vacuna de la polio se empezó a desarrollar en el 35 y no fue hasta el 55 cuando se empezó a hacer un uso de la vacuna, 20 años. La vacuna del sarampión, 9 años. La vacuna del rotavirus, 22 años. Se arrancó la preclínica en el 85 y no fue hasta el 2006 cuando salió la vacuna del rotavirus. La de la malaria, 31 años. La del virus del papiloma humano, 15. Y la del ébola, que es de las más recientes, ya fue un caso de éxito, porque fueron 5 años, desde la fase preclínica hasta el lanzamiento de la vacuna. Hay otras enfermedades, como el VIH, como el Zika, que llevamos años. En el caso del VIH, pues llevamos más de 30 años y todavía no tenemos una vacuna. Tenemos tratamientos que han cronificado la enfermedad con muy buena calidad de vida, pero no existe una vacuna. Si hacemos un poco de profundidad en el desarrollo y en los tiempos del desarrollo de la vacuna del ébola, veréis lo que os estaba contando. Toda la parte preclínica duró aproximadamente, llegó a 2 años. Y luego empezó la fase 1, la fase 2 y la fase 3. La fase 3, como siempre os digo, aquí está la preclínica, me faltaría toda la parte que os decía antes de exploratory work, que es la parte más grosa, la parte de investigación. Eso es muy difícil incluso cifrarlo en años.
Aquí hablan ya de la parte preclínica y luego clínica, ¿vale? De la parte preclínica, pues que es el test en laboratorio y animales, por 1 año y medio para el caso del ébola, y luego ya arrancó la fase clínica en humanos, con la fase 1, 2 y 3. Como veis, la fase 1 y 2 ya os comentaba que son más cortas, y la fase 3 es la que ya son duraciones más extensas, porque ya vas a medir la inmunidad de la población, entonces vas a necesitar también periodos más largos. A medida que se va desarrollando la vacuna, también vas produciéndola. En las fases preclínicas y fases primeras, la fase 1, se va produciendo a pequeña escala, porque va a haber poca gente que se beneficie o que requiera esa vacuna. Cuando ya pasamos a la fase 2, a la fase 3, ya estamos introduciendo ensayos clínicos, que igual un ensayo clínico puede tener 10.000 participantes, pues ya necesitaremos producción a mayor escala. Además, ya estamos más cerca de la comercialización y ya empezamos a decir, ostras, cada vez hay más éxitos de que esto salga adelante, de que realmente esta vacuna pueda comercializarse y llegar al mercado. Por lo tanto, vamos incrementando la producción a gran escala. Pero veis que hasta que no están en mitad de un fase 3, donde ya se están viendo resultados positivos, no empieza la producción masiva. En el caso del COVID, y esto es algo completamente novedoso, no había ocurrido nunca, se están solapando las fases. Estamos en la parte de investigación, a la vez que ya hay parte preclínica, a la vez que ya se está testando en personas sanas, en fases 1. Y en paralelo ya se están empezando a producir. Sin haber tan siquiera llegado a fase 3, ya tenemos vacunas que se están produciendo a gran escala. Esto conlleva un riesgo muy elevado, porque puede ser que esa vacuna tenga que suspenderse y paralizarse el desarrollo de la vacuna. Y en paralelo ya se está produciendo a gran escala. Pero también es cierto que si no es mediante estas vías que acortamos los plazos, tendríamos que estar conviviendo con esta patología, pues como mínimo un periodo de 5 años, como fue el caso del ébola. Entonces, ¿en qué cosas vamos a ver que se han podido acortar los tiempos y que realmente es veraz pensar que en 1 año y medio vamos a tener una vacuna para el COVID? Uno, en los plazos de tramitación y burocracia con entidades gubernamentales, con la Organización Mundial de la Salud y otras organizaciones más regionales, europeas, japonesas, china, rusa, americana, la FDA. Han sido mucho más rápidas, mucho más ágiles. Han puesto el desarrollo de estas vacunas en toda su pila de documentos el número 1. Entonces, esto ya ha agilizado una primera fase de tramitación que puede llevar años. En eso la prioridad fue clarísima. ¿En qué más han podido avanzarlo? Solapando esas fases, arrancando un fase 1 donde voy a mirar la seguridad, a la vez que todavía estoy determinando en animales, estoy trabajando en laboratorio. Solapando el fase 2 y el fase 3, haciendo un ensayo donde miro la dosis y donde mi objetivo es medir exactamente la dosis perfecta y a la vez ya arrancar con la dosis que yo creo que tiene más probabilidad de éxito por mi ensayo fase 1 en un ensayo fase 3, con población ya mucho más numerosa. Todo esto está haciendo que los plazos se puedan acortar, que la seguridad no se cuestione, porque realmente vamos a tener pacientes que hayan o personas que hayan estado al menos 1 año con esa vacuna, y son los plazos mínimos que nos van a garantizar si una vacuna es segura o no, pero estrujando al máximo el desarrollo de la vacuna. Y además, poder empezar a producirla a mayor escala va a permitir que cuando esa vacuna esté ya autorizada por la EMA, que es la Agencia Europea del Medicamento, por la FDA, en un periodo muy corto ya tengamos la producción suficiente para poder distribuirla. Y esta ya es mi última diapositiva, donde con toda esta información quería pues exponeros un poco pues los retos que pienso o las conclusiones que he sacado de este trabajo de análisis en la carrera de la vacuna para la COVID. Lo primero,
que ahora el discurso, el debate está mucho en el desarrollo de la vacuna, pero vamos a tener retos, si no superiores, al menos iguales. Evidentemente, vamos a tener que acelerar el tiempo al mercado con las estrategias que os estaba comentando ahora. Pero no solo va a ser este el reto. Garantizar la producción masiva de las vacunas va a ser muy difícil, porque es que además vemos que ahora se están firmando ya contratos por 300 millones de unidades para Europa. Y piensas, bueno, pues de estos 300 millones de unidades, en España somos 40 y pocos millones de personas. En España se hará una asignación de 50 millones de dosis. Dices, bueno, pues parece que tenemos todos dosis, pero no va a haber una única dosis por vacuna. Quizás el proceso de inmunización va a requerir que nos vacunemos 2 o 3 veces durante un periodo de tiempo, que haya varias dosis. Por lo tanto, la producción va a ser muy compleja porque muy probablemente se requiera más de una dosis. Y somos muchos millones de personas en el mundo. Para que os hagáis una idea, incluso utilizando todas las fábricas de vacunas que hay, para todas las vacunas que hay ahora mismo comercializadas en el mundo, no llegaríamos a poder vacunar a toda la población en COVID, aun paralizando la generación de vacunas de todas las que están ahora mismo comercializadas. ¿Por qué? Porque el proceso de la generación de una vacuna es muy complejo. Es de los más difíciles. Las vacunas, a diferencia de la mayoría de los fármacos, requieren que toda la cadena de distribución sea mediante refrigeración. Hay muchos fármacos que no es así, también simplifica la logística. Es decir, no es solo producirla, también es luego distribuirla. Es una distribución muy compleja, porque necesitan unas calidades y unas condiciones para el mantenimiento de la vacuna muy específicos. Y el tercer eslabón que nos vamos a encontrar son llevar a cabo programas de vacunación. ¿Quién empieza antes? ¿Quién es más importante que quién? Y ya no solo a nivel de personal sanitario versus población general o versus los ancianos o los niños, entre los países. ¿Qué países van antes? Estados Unidos porque es el que ha puesto más dinero, es eso ético, es equitativo. Aquí van a entrar unas guerras en esa distribución de la vacuna también, que van a ser muy retadoras y que van a ralentizar desgraciadamente el acceso a las vacunas. Y ya no solo esto, una vez tengamos todos estos programas de vacunación en marcha, nos vamos a encontrar una cuarta variable, y es la reticencia de la población al uso de vacunas. Y más una vacuna que sabemos que en un entorno habitual tarda 10 años y ahora la han desarrollado en 1 año y medio. Por lo tanto, aquí va a tener que haber también un trabajo muy profundo de concienciación sobre la seguridad del desarrollo de todas estas vacunas. Al final, tenemos que hacer un voto de confianza y creer en estas entidades, como es una Agencia Europea del Medicamento, como es una Federación Americana del Medicamento, porque si ellos han validado esos estándares de seguridad es porque de alguna manera pueden acreditar que la balanza entre el riesgo y el beneficio va a favor del beneficio. Y tendremos que hacer un voto de confianza, porque ¿de qué nos servirá desarrollar la vacuna, producirla, distribuirla, que haya programas de vacunación si luego la población libremente, porque deciden no vacunarse? ¿Cuáles son las primeras fechas que están planteando? Bueno, pues por el desarrollo que estamos viendo, a finales de este año ya podríamos tener la primera vacuna, que parece que la que va más rápido es la de Moderna, que es justamente la primera que va a haber, si os acordáis, el tipo era a partir de la modificación genética, a partir del ADN o del ARN, que va a ser la primera vacuna desarrollada así. Esta puede que esté ya a finales del 2020, pero realmente la mayoría de las vacunas no va a ser hasta finales del 21. Algo muy bueno de esta situación del COVID es que ha impulsado el desarrollo de más de 200 vacunas, que por un lado uno puede pensar, ostras, se han diversificado, mejor que se junten todas y hagan la buena, ¿no? Pues no, porque no va a haber una vacuna para todo el mundo. Incluso la eficacia de una vacuna puede que sea muy buena en niños y no sea suficiente en adultos, o no sea suficiente en ancianos,
o haya patologías o explicaciones de algunas otras variables, como puede ser la genética, que hagan que el cuerpo sea mejor respondedor, genere mejor anticuerpos a una vacuna versus la otra. Por lo tanto, es muy bueno, primero, que haya muchas vacunas desarrollándose, porque eso diversifica el riesgo de fracaso. Y segundo, que haya muchas vacunas desarrollándose, porque eso va a permitir que se puedan ajustar mejor a las características de cada persona. Pero para poder llegar al objetivo final de este túnel oscuro, que es la inmunidad de la población, no se conseguirá hasta que no haya el 60% de la población vacunada. Por lo tanto, falta todavía un periodo de tiempo para que se comercialicen, pero es que además, desde que se comercialicen hasta que lleguemos al 60% de la población vacunada para conseguir esa llamada inmunidad de rebaño, pueden pasar mínimo 1 o 2 años. No hablan de que sea hasta el 22 o al 23 cuando haya esa inmunidad, vacunándose al menos el 60% de la población. Y luego, un concepto que la gente igual no tiene tan en mente. Es muy diferente hablar de eficacia que hablar de efectividad. Eficaz, cuando un fármaco o una vacuna decimos que es eficaz, es cuando dentro del ensayo clínico ha conseguido ese resultado de eficacia. Pero un ensayo clínico, no olvidéis que es un entorno controlado. Estamos midiendo exactamente las características del paciente, estamos controlando el entorno del paciente. Esto versus la efectividad sería el uso de la vacuna en el mundo real, sin ningún control como el que puede haber en un ensayo clínico. Pudiendo ser que haya gente que vaya un día a la primera dosis y se le olvide y no vaya a la segunda, o vaya tarde, o haya algún problema en esa segunda o tercera dosis, que haga que se tengan que dar más tarde para una zona, para un barrio. Por lo tanto, no solo nos tendremos que fiar de cuál es la eficacia en el ensayo clínico, sino cuando eso se lleva al entorno real, siempre va a haber una pérdida. Y eso es lo que realmente resulta en la efectividad. En un entorno ya real, esa eficacia, ¿en qué se traduce? Con todo esto, no quiero ser pesimista, porque realmente hablar de que hay 213 vacunas en desarrollo, yo creo que es espectacular, pero hay que ser realistas. Es un proceso complejo y va a llevar tiempo. No va a llevar 10 años, porque ya hemos dado muchos de los pasos que llevaban 10 años en un año. Ni eso. Llevamos desde principios de este año, porque la de Wuhan empezó rápido. Pero sí que hay que ser realistas en que vamos a tener que convivir mínimo durante 1 o 2 años más con las medidas de protección de salud que conocemos ahora, con el uso de mascarillas, con el distanciamiento social, con las recomendaciones de higiene. Porque esta es la vacuna que a fecha de hoy sabemos que funciona. El aislamiento, la protección. Por lo tanto, lo que hemos desarrollado este año no nos ha servido solo para este año. Ha venido para al menos quedarse durante un periodo. Veremos si es de 1 año más, de 2 años más, de 3 años más. Pero ha venido para quedarse durante una etapa. Por lo tanto, todas esas medidas que se han desarrollado hasta ahora vamos a tener que aprender a integrarlas. Y para integrarlas vamos a tener que cambiar hábitos. Y aquí es donde nosotros podremos aportar un valor, en hacer esa difusión, en poder formar, en poder preparar, en poder ayudar a que la gente integre ese cambio de hábitos, porque esas medidas de protección de la salud han venido para quedarse durante un tiempo.